Bienvenidos a la casa de Dios. No pierda este espíritu, no pierda esta atmósfera y vamos a compartir una palabra que quiero que sea de edificación para sus vidas. Amén. Lo que Dios usa. ¿Qué usa Dios? Dios usa nuestras vidas. Amén. Ahora después les voy a preguntar. Les voy a leer un pasaje de Primera de Samuel, capítulo 17, 42 al 44, si allí lo ponen. Nos habla de la historia de David. Dice, le voy a leer la traducción lenguaje actual. Dice, cuando vio que David no era más que un muchachito de piel morena, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en el nombre de sus dioses. Este era Goliat, el gigante. Le dijo, vaya con el niño bonito, vienes a pelear conmigo con un palo como si fuera yo perro. Ven acá que te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Me encanta esta versión, cómo se refiere David, un gigante luchador, un paladín que defendía al ejército de los filisteos, alguien que hacía muchos días que estaba desafiando al ejército de Israel. Y David era un muchachito, se supone que para esa época tendría unos 15, 16 años, y él estaba cuidando las ovejas de su padre, unas pocas ovejas. Y dice que fue a llevarle comida a sus hermanos que estaban en campo de batalla. Y cuando llega al campo de batalla, salía este gigante paladín de unos 3 metros, con una armadura dada a su tamaño, una lanza que era como el rodillo de telar. Todo esto tenía él una altura de 3 metros. Y usted mira todas las dimensiones de lo que era, y era muy asombroso. Su tamaño, su preparación de hombre de guerra. Y David, un muchachito que le lleva comida a sus hermanos y dice, ¿quién es ese que está hablando? Desafiando al escuadrón del Dios viviente, desafiando al ejército de Dios. Y él decía que salgan a luchar y cualquiera que le venciere iba a ser esclavo, ellos iban a ser esclavos de él, pero si él lo vencía... O sea que él no quería una lucha entre ejércitos, él solo quería pelear con otro hombre para desafiar porque tenía todas las de ganar. Y David dijo, voy a luchar contra él. Y todos ya conocen la historia, que con una honda y una piedra mató a este gigante. Pero yo quiero usar esta historia y quiero hablar en este día del servicio a Dios. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? La pregunta es, ¿cuántos desean servir a Dios? Porque hoy hablaba la pastora y decía, muchos conocen la palabra, muchos están, pero parte del servicio a Dios, Jesús cuando partió de esta tierra dejó una gran comisión y dijo, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo, predicar la palabra a toda criatura. Ese fue el mandato que Jesús dejó como tarea nuestra. Entonces yo quiero servir a Dios, yo quiero predicar, yo quiero dar. Entonces, si quiero servir a Dios, estoy en buen lugar. Este es un lugar para servir a Dios. Y la otra pregunta que les quiero hacer es, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Porque muchas veces hay gente que trabaja para Dios, pero no permiten ser usados por Dios. Entonces trabajan con sus fuerzas. Todo lo que hacen para Dios lo hacen en sus propias fuerzas. Y el tema es que nosotros podamos trabajar para Dios y que Dios nos use en nuestras debilidades. Porque con nuestras fuerzas está bueno, yo tengo habilidad para esto, habilidad para el otro. Lo hablaba el lunes en el liderazgo, con la gente de liderazgo, y muchas veces veo que Dios se limita cuando uno hace todo lo que sabe. Y Dios dice, yo me quiero gloriar en este, si este sabe hacer todo, que lo haga como Él quiere. Y ahí vemos la limitación de Dios. Pero qué bueno es querer servir a Dios y ser usado por Dios. Cuando
una persona quiere ocupar un lugar en cierto círculo social, en un trabajo, así sea en una relación o en cualquier otra área de su vida, y uno quiere ocupar un lugar. ¿Cuántos? A ver si nos ubicamos un poco en esto para que usted me pueda entender lo que yo quiero decir. Hay un grupo de amigos, me pongo a hablar allí en ese grupo de amigos, y yo me destaco en la mecánica. Entonces empiezo a hablar y digo, escuchá cómo suena ese motor. Brum, brum. Ese tiene un poquito de problema en la válvula, está medio bajo de aro. Y me pongo a hablar de mecánica porque sé de mecánica. Entonces, destacando lo que sé, me empiezo a destacar en el grupo en el cual me reúno. Por ahí si en el grupo nadie habla de motores y son todos medio pescadores, tengo que empezar a agrandar los tamaños, pues soy un pescador. ¿Vieron los pescadores? Dice la Andresina que el pez es el único animal que crece después de muerto. Porque lo sacaron era así y cada vez que van contando lo agrandan más. Saqué un pescado y era así y cada vez lo agrandan más el pescado. Sí, cuando no le da el tamaño de las manos, y tenía un ojo así grandote. Ya es como que el pescado siempre sigue creciendo. Pero siempre que nos ponemos, y el que sabe de fútbol, empieza a hablar de fútbol. Porque uno trata de destacar cuál sea su virtud en el ámbito en el cual se relaciona. Las mujeres empiezan a hablar y dicen, ay, qué hermoso peinado, qué lindo pelo tenés, ay, una queratina te quedaría re linda, esas uñas, ay, yo te puedo hacer esculpida. Y empiezan a hablar de lo que saben. Y ya si ve una más gordita, yo me hice unas tortas, ay, no sabe, porque claro, ya habla y el cuerpo lo demuestra que es buena cocinera. Pero generalmente, ¿pasa o no pasa esto? Que cuando uno está relacionado en un grupo de trabajo, de compañeros, de amigos, empieza a destacarse o a hacer valer, ¿sí? Hace valía de sus virtudes, ¿sí? Ninguno va a decir, ay, tengo tanto problema, yo no sé nada de nada. Ninguno se presenta en un grupo diciendo que es un bruto, un ignorante, no sabe nada. No, generalmente tratamos de destacarnos en lo que más sabemos. ¿Amén? ¿Estamos por ahí? Uno siempre busca el punto fuerte que tiene, ¿sí? Su sabiduría, sus habilidades, para poder destacarse en el entorno donde se encuentra. Pero Dios, precisamente, no le interesa eso. Pero pastor, si yo quiero servir a Dios y me voy a presentar con lo mejor que tengo para Dios. Sí, pero si Él te quiere usar, quédate tranquilo que a Él no le interesa eso. Porque Él quiere glorificarse en medio de tus debilidades. Decirle que está a tu lado, vení a Dios con tus debilidades. Él te quiere usar con tus debilidades. Él quiere hacerse grande en medio de tus debilidades. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren saber lo que Dios usa? Dios usa cosas impensadas. Sí, porque vieron que cuando nosotros empezamos a pensar a ver en qué área podemos ser útiles. Y está bueno, sí, está bueno que también no me ponga a enseñar como maestro cuando yo soy útil para tocar un instrumento. Entonces me pongo más vale en la alabanza que en la enseñanza. ¿Sí? Pero en todo esto Dios quiere utilizar eso. Dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corintios, capítulo 1, verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Quizá muchos dicen, pastor, yo me encuentro en esa lista. Y hoy pueda decir, yo soy necio. Una persona necia, alguien que se cree dueño de la verdad, que no acepta consejo, que no acepta corrección. Esa es la persona necia. Pero no puede ser tan cabezón no puede ser que sea tan porfiado. Está equivocado, pero es feo, pero es queso, dijo, ¿no? Del cuento ese. Pero es porfiado, ¿sí? Una persona obstinada, es una persona necia. Y a veces quiere ganar todas las porfías, y por ahí no le va mucho bien. Bueno, quizás sea uno de esos,
que te crees que sabes todo y no aceptas consejos, Dios dice, yo quiero usar ese necio. Yo quiero usarlo. Quizás te sientas alguien débil, ¿sí? Alguien que no se ve apto para superar los obstáculos. Y sabe que en diferentes áreas, creo, estoy casi seguro, que la mayoría tenemos más debilidades que fortalezas. Dicen, según los psicólogos, que todas las personas tienen alguna fobia, algún temor. Y donde hay temores hay debilidades. Porque esos temores son los que me impiden avanzar. Esos temores son los que me paralizan. Esos temores son los que muchas veces truncan los planes o los proyectos que tenemos por delante. Y quisiéramos avanzar y llegar a ciertas cosas, pero yo no me animo. Yo tengo miedo. ¿Y qué dirán? ¿Y qué pasará? ¿Y qué si me equivoco? ¿Y qué si...? Entonces esos temores son los que te van a paralizar y no te van a dejar avanzar. Y esos temores van a hacer deslumbrar tus debilidades, precisamente, no tus fortalezas. Entonces, ahí en las debilidades, yo creo que hay muchos que se encuentran en eso. Y Dios dice que va a usar al débil, alguien que no se ve apto para poder superar esos obstáculos. Porque el tema es que Dios se va a hacer grande en nuestra debilidad. Amén. Yo soy vil y menospreciado. ¿Quién es alguien vil y menospreciado? Aún el rey David en una oportunidad dice, me haré más vil por causa de Jehová. Él llega de traer el arca, entra danzando. La mujer Mical lo mira y dice, ¡ay, qué horror! Se le ven los calzones al rey. Y empieza a burlarse aún de él. Y él dijo, yo no me avergüenzo, Dios, me haré más vil por causa de Jehová. A veces somos viles, menospreciados, nadie apuesta por nosotros. Muchos se han sentido rechazados, despreciados por los demás. Muchos se han visto puestos de lado, mirado así por sobre los hombros. Y ves, si yo creo que no valgo, yo soy una de esas personas. Yo quiero decirte esta noche, estás en la lista de los que Dios quiere usar. Si alguna de estas es tu situación, estás en esa lista, porque Dios te quiere usar. Dice Jueces 7:7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Yo cuando leo la historia de Gedeón, Gedeón era un hombre que era temeroso. Dice que era uno de los más pequeños de su tribu. Era alguien que no tenía promoción para ser usado. Era alguien que nadie podía contar con él porque no tenía ninguna habilidad ni capacidad. Y dice que los madianitas todos los años venían al pueblo de Israel, le saqueaban todo lo que tenía, se lo llevaban y ellos volvían a quedar otra vez empobrecidos. Gedeón, sabiendo todo esto y que no tenía tenía un cuiqui bárbaro, fue y se empezó a esconder parte del grano para que cuando vengan los madianitas no lo roben. Y temeroso y no valiendo nada, cuando está escondiendo el grano, Dios lo llama y le dice, varón esforzado y valiente. Y él te diría, el mayor esfuerzo que estoy haciendo es esconderme antes de que vengan los enemigos. Valentía no tenía nada. Y dice, yo te voy a usar para vencer a los enemigos, a los madianitas. Que sí que dijo, anda a buscar gente que vamos a armar un ejército. Consiguió 32.000 personas para ir a pelear contra los madianitas. Y Dios le dice, ¿cuántos conocen la historia esta? Dios le dice, no, son muchos. Pero con 32.000, los otros eran como 100.000, Estos eran 32.000 y los otros eran más de 100.000. Dice, pero no son muchos. Andá y hacé una prueba, decirle que el que se quiera volver se vuelva. Se volvieron un montón. Y quedaron muchos todavía. Y dijo, son muchos. Hacele acá lo que dice aquí. El que no bebiere, que no lamiere el agua, ¿sí? Con estos hombres que no lamieron el agua, voy a salvar.
Que sí que le dijo el que tomara agua de una manera, el que tomara agua de la otra, y dijo, bueno, esto, que se vayan todos para su casa. Quedaron 300 hombres. Y con solo 300 hombres, pero tenemos unas buenas ametralladoras, unos buenos... No, sin armas, que llevaban una antorcha y una vasija. ¿Con eso íbamos a vencer? Sí, con eso vamos a vencerle. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba una fortaleza. Dios necesitaba usar a alguien con debilidades para glorificarse Él. Y sabe que cuando nosotros logramos con nuestra fuerza, y está bueno que seamos esforzados, que trabajemos, que logremos, que nos preocupemos para lograr y alcanzar cosas. Pero cuando el que se glorifica es Dios en medio de nuestras debilidades, ¡wow! Eso sí que es poderoso. Cuando yo cobro mi sueldo porque he trabajado y me he esforzado, ¡wow! ¡Qué deleite! Pero cuando he hecho todo el esfuerzo y no tengo un trabajo, pero Dios me bendice y no necesito de dinero para el alimento y no necesito para mi sustento, porque el que me provee es Dios, ¡wow! Ahí sí que me siento cuidado, protegido y valorado, porque Dios se está glorificando en medio de mis debilidades. Y esto es lo que hizo este Gedeón. Salió, Dios usó algo impensado, cosas impensadas, imposibles, vencer un batallón de tantos miles de personas solo con 300 hombres. Y dijo, cuando llegue el momento, todos gritaremos por Jehová y por... Y ahí pegaron el grito. ¡Uah! Rompieron las vasijas, se prendieron las velas. El enemigo se mató solo. Ellos no tuvieron que usar armas ni asesinar a nadie. Se mataron solos. Dios dijo, hice mi obra con las cosas más impensadas. ¿Quién iría a una guerra de un ejército tan poderoso? Solamente con unos pocos hombres sin armas. Solo Dios podía glorificarse. Que si estás dentro de estas cualidades, no mires lo que tenés, mirá lo que Dios quiere hacer contigo. Cuando entiendas lo que Dios puede hacer contigo, podrás glorificar su nombre. Pero a veces tenemos, Señor, no tengo qué, no tengo con qué. Pero Dios dice, yo te necesito a vos nomás. Necesito tu disposición. Yo después voy a hacer el resto. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos quieren seguir sirviendo a Dios? Segundo, Dios usa personas débiles. Primero dijimos que Dios usa cosas impensadas. ¿Sí? Lo usó a David allí en medio de esa batalla. Pero Dios también usa cosas débiles. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol Pablo, un hombre con autoridad, judío de raza, circuncidado al 8º día, de la tribu de David, del integrante del Sanedrín, el grupo religioso político más importante de esa época, autoridad y chapa para sacar de lo que quería. Pero él dice, yo me hago más débil, más fuerte en mis debilidades. Y él llega a decir que él estima todo lo que tiene por basura por conocer a Cristo. Y acá cuando habla dice, tenía un aguijón, y Señor, ¿cuándo me vas a sacar esto? Jesús le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces le decimos, Señor, ¿cuándo? Por eso Él termina diciendo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Estaba hablando alguien que pasó 3 naufragios, que fue encarcelado en Filipo, que fue encarcelado en Roma, que fue azotado, que Dios lo liberó de la cárcel.
estaba hablando a alguien que estaba pagando el precio de seguir a Cristo. Y él decía, me gozo en esas debilidades. ¿Cuántos pueden decir hoy yo me gozo en mis debilidades? ¿Saben que hay gente que reniega de sus debilidades? Que no tengo el dinero necesario, que no tengo la casa que quiero tener, que no tengo el sustento necesario, que no tengo la mujer que me merezco, que no tengo el hombre que me merezco. Si yo tuviera esos hijos, si yo tuviera esos padres. Las debilidades le están siendo de estorbo, de rezongo. Y quizá diga, este es mi aguijón. Esta situación que estoy pasando es el aguijón que yo estoy pasando. Pero ahí es donde tenés que aprender a gloriarte, a gozarte en medio de esas debilidades. Quizá estés pasando situaciones difíciles donde Dios se puede glorificar en ti. Quizá estás pasando adversidades, ahí es donde Dios se puede glorificar en ti. ¿Por qué tengo que estar pasando esto? ¿Y por qué no? Si yo me quiero glorificar en eso. La respuesta de Dios a la situación que estás pasando depende de cómo actúes. O te gloriás y Dios se manifiesta ahí, o te gozás y Dios se gloría en eso, o estás rezongando todo el tiempo y Dios dice, bueno, seguí como está, porque yo no puedo hacer nada. Dios se va a hacer fuerte en tu vida cuando seas débil. Cuando entiendas que lo que está pasando está fuera de tus posibilidades, porque no tenés la capacidad necesaria para salir de esa situación. Ahí Dios va a glorificarse. Que sí, que yo te animo en esta noche. Dios usa cosas débiles, personas débiles. Dios va a usar ese tipo de personas. Si estás dentro de las debilidades, Dios te va a usar. Tercero, Dios usa cosas despreciadas. ¡Wow! Ya ahí estamos. Otra vez le leo el versículo primero, el que leímos de Samuel de la vida de David. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy un perro yo para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré las carnes de las aves del cielo y las bestias del campo. David se sintió despreciado. Y acá vemos este pasaje donde el filisteo desprecia a David. Donde este gigante lo menosprecia a David por lo que es. Pero si nosotros miramos antes, los hermanos de David dijeron, ¿para qué vienes acá? ¿Para burlarte de nosotros? No te queremos. Si vemos aún mucho antes, el profeta, el sacerdote, fue a ungir a David y vio a todos sus hermanos y dijo, ninguno de estos es el que Dios ha elegido. ¿No tienes otro hijo? Sí, aún el menor, dice, pero está allí cuidando ovejas. Ni siquiera su padre lo había considerado para ser rey de Israel. Venía despreciado de entrada ya. No tenía nada para calificar. Era menor, era pequeño. Cuando empiezan a aparecer sus hermanos, Eliab era hombre de guerra, era bueno, alto de hombro, tenía toda la... Este era un muchachito que cuidaba ovejas, estaba con el arpa haciendo salmos por ahí y estaba cuidando ovejas. Tenía olor a oveja, ni siquiera dijo, este no va a ser rey. Y la pregunta es, ¿te has sentido quizá despreciado por alguien? ¿Sabe que hay gente que se ha sentido despreciado aún desde la niñez? Aún desde la concepción, fueron rechazados, fueron despreciados. Hay personas que aún han nacido y fueron despreciados. Hay personas que hoy son adultos y han nacido sin una paternidad, sin una familia, sin alguien que los ame, sin alguien que los contenga, sin alguien que los aprecie. No han recibido amor, han sido despreciados. Muchos han sido abandonados, desechados por aquellas personas que los debían haber valorado, los debían haber contenido, los debían haber amado y no lo recibieron. Y esas personas hoy han crecido, muchos de ellos,
y aún están con las heridas en su corazón de ese desprecio. Y cuando se presentan ante Dios, porque le han conocido y dicen, wow, yo quisiera ser un pastor, quisiera ser un alabancista, quisiera servir a Dios, pero nadie me considera. ¿Quién me va a mirar a mí? ¿Quién se va a fijar en mí? Hoy Dios dice, yo quiero usarte. Porque Dios viene a usar a aquellas personas despreciadas. Dios quiere usar a aquellas personas que han sido desechadas. Dios es especialista en sacar del anonimato a aquellos que nadie los valora. Dios se glorifica y podemos tener montones de testimonios de personas que han sido usadas cuando nadie les había considerado. ¿Cuántos conocen historias así? Marcos Brunet dice cuando estaba allí que mi madre había dicho, ese es sinvergüenza de... Y dice Marcos, yo estaba predicando en Río de Janeiro, 1 millón de personas en la playa. Y cuando estaba ahí arriba mi mamá entre la multitud, prostituta, drogadicta, y venía y decía, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Y él decía, pero mamá, te habías avergonzado de mí. Y la hice subir, dice, arriba a la plataforma con el presidente de la nación y Dios te va a levantar, aunque todos te hayan despreciado, aunque nadie te haya valorado, estás en condiciones de ser usado por Dios. Y por último, Dios usa personas que no son nada a sus propios ojos. ¿Sabe que la estima dañada, ese corazón herido por el desprecio de otros, por el abandono, por el rechazo, hace que nuestra estima se dañe de tal manera que aún nosotros mismos no confiamos en nosotros? Y muchas personas, a mí me pasa, wow, qué bueno tenerte acá, vamos, que vas a poder. No, yo no sirvo para nada, pastor. ¿Yo qué voy a hacer? Lo mismo dijo Moisés, Éxodo 3. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Estaba sacando a un hombre que se había escapado de la tierra de Faraón por asesino, que estaba siendo buscado por el FBI, porque había asesinado a un egipcio y se había escapado. Y tiempo después Dios dice, anda a hablar con Faraón y decirle que deje a mi pueblo salir, que quiero tener un encuentro con ellos. Y él dice, ¿quién soy yo para ir a hablar con Faraón? Cuando entro ahí tengo sentencia de muerte. Pero Dios dice, yo quiero usarte. ¿Te has preguntado alguna vez quién soy yo? Yo soy la única persona en mi familia con más de 60, entre mi papá y mi mamá, 100 familiares. Soy la única persona que conoció a Cristo. Y creo que hasta ahora soy el único en la familia que encima soy pastor. Y cuando hablaban, mi mamá era Juanita y decían, el hijo de Juanita es pastor. Y todos decían, ¿Fabio? No, Walter. Era el peor. Ni siquiera podían confiar quizá en mí. Puedo hablar que he bautizado cientos de personas y que he llevado el mensaje a muchos que han conocido a Cristo. Dios tiene algo, no importa quién seas, no importa que te preguntes quién soy yo. Tal vez haya pensado que no vales nada, que no eres capaz de realizar nada. Quizás hasta piensa que no eres digno de servir a Dios. A más de uno le he dicho, ¿te animás a
compartir una palabra, trae. Yo, pastor, yo. ¿Por qué no? Si es un privilegio hablar de Dios. Pero no se sienten capaces. Dios quiere usar a los que se creen que no son nada a sus propios ojos. Quizá estás en eso, en no sentirte capaz, en no sentirte digno, y eso está bien, porque eres el candidato que Dios necesita. Dios necesita personas así, porque Él quiere glorificarse en medio de nuestras debilidades. ¿Por qué Dios usa esta clase de personas? 1 Corintios 1:29. A fin de que nadie se jacte. Wow, yo cuando vi esto dije, gracias Señor. No es por lo que soy, es porque eres tú nomás. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Viste qué bien que hablo? Conocíamos un pastor que era analfabeto, no sabía ni leer ni escribir. Y dice que le decía a la esposa, vieja, léeme el pasaje ese que me gusta de... La esposa le leía un pasaje del Evangelio. Léemelo otra vez. Se lo leía 20 veces. Y él subía a predicar y se subía al púlpito y abría la Biblia. Y decía el pasaje de memoria. Y empezaba a predicar. Y venía al púlpito y no sabía leer. Y predicaba la palabra. Y mucha gente recibió a Cristo por este hombre. Dios usa lo impensado. Dios quiere usarte en este día, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo somos, lo somos por Cristo. Y le puedo asegurar que la gloria que Cristo derrama cuando tú le glorificas a Él es mayor que la gloria que ganas con tus propios méritos. Cuando Él se gloría en nuestras debilidades, toda la honra es para Él. Porque delante de Dios nadie puede vanagloriarse. Yo quiero decirte en esta noche, le vuelvo a hacer la misma pregunta que le hice al principio. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dios te quiere usar. ¿Eres impensado? ¿Eres débil? ¿Eres despreciado? ¿O eres menospreciado por ti mismo? Eres el candidato para que Dios te use. Y Dios quiere usarte. Y Dios necesita la tarea de Dios que Dios encomendó a su iglesia. Es hacer discípulos. Y para ser discípulos tenemos que estar dispuestos a ser usados. Tenemos que ponernos en sus manos y dejar que Él nos transforme. Yo quiero orar por tu vida esta noche. Cierra tus ojos allí donde estás. Quizás has estado postergando mucho tiempo tu servicio a Dios. Quizás has esperado que Dios te use y te has querido preparar en muchas cosas. Y está re bueno eso. Está bien que nos preparemos. Está bien que nos capacitemos. Está bien que nos formemos. Pero no creas que esa capacitación, ese aprendizaje y esa formación es lo que Dios está esperando. Dios está esperando la disposición de tu corazón solamente. Y Dios prepara a los que están dispuestos a servirle. Dios te va a capacitar cuando te dispongas en sus manos y digas, úsame, Señor.
Cuando creas que nadie ha creído en ti, empieza a creer que Dios está creyendo ya en ti. Cuando veas que aún falta para servirle, aún tienes que capacitarte más, Él está dispuesto a usarte en este momento como estás. Él está dispuesto a hacer algo grande de ti. Quizá te sientas vil y menospreciado. Quizá te sientas despreciado. Quizá te sientas débil. Quizá ni pienses siquiera en poder servirle. Pero Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de aquellos que están dispuestos a ponerse en las manos de Dios, que están dispuestos a ponerse en sus caminos para que Dios los llene de su presencia. Y llenos de su presencia, poder cumplir el propósito que Dios tiene con cada uno. Papá, yo bendigo a cada hijo de esta casa. Oro por cada uno de aquellos que nos están viendo y que quizá piense que no tiene lugar, que no está preparado. Yo quiero decirte, Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Hay hospitales que están esperando gente que vaya a orar por los enfermos. Hay geriátricos que están esperando que vaya alguien a darles un abrazo. Hay lugares donde hay gente necesitada de contención y no precisas nada, no precisas dinero, no precisas profesionalismo. Simplemente es tener un oído para escuchar a aquellos que necesitan ser oídos. Es tener una palabra de aliento, un abrazo. Dios está necesitando hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle con todas sus debilidades, con todas sus incapacidades, con todos sus rechazos y desprecio, aún con sus soberbias, con sus orgullos. Dios quiere, con su necedad, Dios quiere usarlos, porque Él se va a hacer fuerte en medio de tu debilidad. Él va a hacer que lo necio sea para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y menospreciado para deshacer lo que es. Papá, usa a cada hijo de esta casa. Señor, cada uno de aquellos que esta noche disponen su corazón al servicio tuyo y dicen: Señor, úsame en medio de mis debilidades. Hay muchos esta noche que están aquí, que Dios quiere usarlos y les ha hablado una y otra vez que los necesita, pero han rechazado ese llamado porque no se han sentido capaces, porque se han sentido débiles, porque ni aún pensaron nunca en servirle al Señor. Se han sentido despreciados y aún ni ellos han creído en ellos mismos. Pero hoy Dios dice: estoy hablando de esto porque te vengo a hablar a ti. Si estás aquí esta noche, Dios tiene un plan y un propósito contigo. Estás dentro de estas posibilidades que Dios quiere usarte. Depende de ti. Depende de ponerte en sus manos. Tu oración tiene que ser esta: Señor, hago pacto contigo, úsame. Estoy aquí. Todo lo que tengo es nada. Lo dispongo para que tú me uses. Y el Señor está dispuesto a hacer algo contigo. Oro a Dios para que comience a hablar en sueños, en visiones. Comienza a hablarle a aquellos que tú quieres usar, Señor. A partir de esta hora, tú visitarás a muchos con un llamado específico y comenzarás a dar señales de milagros, prodigios y maravillas
sobre aquellos con los cuales tú tienes un plan, con los que tú quieres usar, no con tus fortalezas, sino con tus debilidades. Papá, bendice a cada uno en esta hora. Llénalos de tu presencia. Señor, clamo por una unción de tu Espíritu Santo sobre estas vidas, trayendo un avivamiento sobre cada uno de ellos. Aún aquellos que nos están viendo, sean impartidos de poder y fuego del cielo. Fuego de avivamiento sobre sus vidas, llenándolos en medio de sus debilidades, en medio de sus temores, con sus desprecios, con sus menosprecios. Tú los vas a usar. Papá, bendigo a cada uno y declaro bendición del cielo sobre cada hijo de esta casa.